Ser podcast. Marc Bassets, subdirector de opinión del País. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Sabes que es el último día de programa. Tenemos tal acumulación de temas por delante que casi mejor vamos a empezar deprisa, que tenemos invitados esperando, ¿vale? Muy bien. Ich gab mir oft und gerne alles in Massen und hab genauso oft versucht, es wieder bleiben zu lassen. Doch scheinbar bin ich dafür prädestiniert, denn es passiert mir wieder und wieder. Jedes Mal, wenn ich abends in den Spiegel guck, wird mir klar, dass sich irgendetwas ändern muss. Trübe Augen und die Haut ist blass. Und ich schwör, dass ich die Finger von den Drogen lasse. En Alemania, que se ha caracterizado por ser un país que a veces sirve como termómetro de cómo van las cosas en Europa, lleva un tiempo congelada su economía. El estancamiento ha hecho que al interior de la economía más grande de la Unión Europea florezca una sensación de pesimismo y dudas sobre cómo puede mejorar. Eso también influye en el auge de extremismos, porque la desesperación de la gente en materia económica, el aumento de la desigualdad, se traduce en la búsqueda de soluciones radicales y desesperadas, y algunos las aprovechan. Y aún así, el canciller Merz, después de varios meses sin aprobar grandes medidas económicas, anunció algunos cambios, como un cambio en la edad de jubilación, el sistema de cotización, aunque ha habido pausas, como decíais, de hecho, Marc, en una editorial del País hace unos días, poco a poco, ¿no? Pese a las dificultades, el gobierno alemán no se ha resignado al inmovilismo. Esta es la Alemania de la que tú te acabas de marchar. Sí, Javier. El canciller Merz, que es democristiano, lleva un poco más de un año gobernando Alemania en una coalición junto al Partido Socialdemócrata, y la verdad es que puede decirse que las cosas no están yendo bien ni en los datos económicos. Alemania lleva años ya con la economía prácticamente estancada. Cada semana hay malos datos sobre la industria. Claro, Alemania es un país industrial, un país que durante décadas ha sido un país exportador, que ha basado su fortaleza en las exportaciones y en la fabricación y en las fábricas y en la industria. Pues hace un par de semanas escuchamos como Volkswagen, que es realmente un emblema de la fortaleza alemana, de lo que es Alemania, anunciaba un plan que podrá llevar a la supresión de 100.000 empleos, 100.000 en todo el mundo. Volkswagen tiene 600.000 empleados, unos 650.000 empleados en todo el mundo, y también este plan contemplaba el cierre de 4 fábricas. Esto es un símbolo muy fuerte realmente para las personas que trabajan ahí, evidentemente que notarán este efecto, pero también un símbolo para la autoestima alemana. Y a esto se añade una crisis política. Desde hace muchos meses, antes de que yo me fuese de Alemania en abril, ya la Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha alemán, lidera los sondeos. Está bastante por encima de la Unión Democristiana, de Friedrich Merz, y de los socialdemócratas, que son actualmente el tercer partido. Pueden ganar y entrar en gobiernos en las elecciones regionales que hay en el este de Alemania en septiembre. Y si hoy se celebrasen unas elecciones en Alemania, ganaría la extrema derecha. Claro, esto yo lo digo y me cuesta, tengo que repetírmelo 4 veces porque es Alemania. Sí. Bueno, porque esto es en todos los países europeos, pero es que Alemania, además, esta extrema derecha tiene un peso por la historia, y además es un partido, yo diría, más radical que otros, más radical que Le Pen, por ejemplo. Y todo esto, bueno, hace un año que hay un gobierno, y un gobierno que había hecho poca cosa, que había estado como paralizado y no había conseguido reaccionar ni tomar medidas. Han presentado un plan de reformas que podrá ser más o menos discutible, pero al menos ha mostrado que la coalición, que los partidos, por llamarlos de alguna manera, moderados, que es esta coalición que va del centro izquierda a la derecha moderada, puede gobernar. Está por ver si esto tendrá realmente efectos, y si tendrá efectos también en los sondeos y en la popularidad de los partidos más moderados. Vamos a hablar sobre cómo puede Alemania afrontar ese momento político, económico en el que se encuentra. Desde Hamburgo nos escucha Wolfgang Schmidt, que es exministro federal de Asuntos Especiales, jefe de la Cancillería Federal de Alemania, con Olaf Scholz. ¿Qué tal, Wolfgang? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javier, y Marc también. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Guten Morgen. Guten Morgen. ¿Ha tardado mucho tiempo en reaccionar Alemania para combatir ese estancamiento, o está pisando ya el acelerador económico?
Pues yo creo que sí están pisando el acelerador, pero también hay que ver un poco de dónde venimos y cuál es en realidad el problema. Y creo que son varias fuentes que vemos. Una, obviamente, es todavía lo que pasó con COVID. Eso afectó, creo que todas las economías en Europa. Y luego lo que pasó después de la invasión de Rusia en Ucrania. Alemania tenía mucha dependencia de la energía de Rusia, ¿no? Un 60% de nuestro gas natural vino de Rusia, 50% de coal y 35% del crudo. Y eso tenía obviamente un impacto a una industria que tiene mucha dependencia de energía y también, y eso es el tercer elemento, está basada en la exportación, como Mark dijo. Y ya con lo que se llama deglobalización o el choque China o el segundo choque China, ya esa orientación a la exportación también está bajo bastante estrés. Y todas esas cosas juntas han llegado a una situación que el crecimiento económico alemán es bastante frágil y ya la guerra de Estados Unidos y Israel contra Irán ha añadido a esa situación. Wolfgang, la popularidad de Merz es muy baja. Es uno de los cancilleres, si no el canciller quizá más impopular desde que se hacen estos sondeos. El SPD, el Partido Socialdemócrata, que es tu partido, está en una situación también crítica. ¿Cómo pueden estos partidos combatir a la extrema derecha, que hoy es el primer partido en Alemania? Pues obviamente es muy complejo y no hay una respuesta muy fácil. Yo creo que, y eso es una gran diferencia a España, tenemos una situación en que partidos que en realidad son bastante diferentes, están forzados a formar coaliciones juntos, ¿no? Imagínense que el PSOE y el PP tendrían que gobernar juntos. Y esa situación que partidos que tienen ideas muy distintas a las cuestiones muy fundamentales, por ejemplo, qué es un sistema de impuestos justos o qué tamaño debe tener el Estado social, cuál es el papel del Estado, pero también el endeudamiento público, ya tienen que buscar soluciones comunes y eso obviamente en primer lugar tarda y cuesta tiempo, pero en segundo lugar también llega una sensación que están peleando todo el tiempo los partidos políticos y creo que eso añadió a esa sensación que nadie está moviendo y obviamente la ultraderecha, los populistas aprovechan de una situación así y también que ¿no? la situación económica no está bien, los salarios reales no han crecido desde 2019, la guerra en Ucrania, el apoyo de Alemania, ya estamos como el número 1 en apoyo económico y militar a Ucrania, todo eso son cosas que mucha gente, especialmente en el este del país, no les gusta y hay un partido que expresa esa frustración y eso es esta alternativa, llamada alternativa por Alemania. Te voy a pedir casi una reflexión más personal y es cómo pesa en la conciencia de un alemán y de Alemania este titular que podemos leer en el futuro, ¿no? Que la extrema derecha puede ganar unas elecciones. Pues obviamente es algo que a mí me preocupa y a mucha gente preocupa y hemos visto ese desarrollo ya desde hace varios años. No estoy diciendo que nos estamos acostumbrando a la idea y todavía es un choque. Pero es una realidad que vemos también en muchos países de Europa, como en ese sentido casi puedes decir que es una normalización del sistema político que vemos ahora en Alemania. ¿Es inevitable? A veces tenemos la sensación de que es un proceso histórico que avanzan y que es un fenómeno imparable. O para preguntarlo de otra manera, ¿cómo se puede evitar esto? Pues si tendría la respuesta a esa, obviamente estuviera ya dando clases por todo el mundo, porque eso sí es un fenómeno por todos lados, pero hemos visto en
Hungría, hemos visto en Polonia hace algunos años, que no es inevitable. Yo creo que son varias facetas, ¿no? Una es la economía, ¿no? Como digo, que los salarios reales no han crecido. Eso es algo que las empresas, que la economía puede hacer, también la política puede ayudar. Por eso el paquete de reformas que los líderes de los partidos que están gobernando ahora han acordado hace unos pocos días. Luego hay una sensación que todo va a una dirección incorrecta y falta un poco el optimismo que el futuro será mejor. Y ahí creo que hay que demostrar que si el futuro no está tan mal como algunos lo pintan ahora, basado obviamente en algo concreto, ¿no? No pintando así un futuro en los colores más estrellantes, sin basarlo en los hechos. Y lo último es que mucha gente ya tiene la sensación que el Estado no está funcionando. La famosa puntualidad alemana en los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Eso ya es historia. Comparado con España, con Francia, con muchos otros países, Italia incluso. Y entonces trabajando en esas cosas para demostrar que sí la política puede servir, es una cuestión, pero obviamente no es suficiente. Pues ha sido un placer, como siempre. Nos ha escuchado y nos ha explicado desde Hamburgo Wolfgang Schmidt, que es exministro federal de Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería Federal de Alemania con Olaf Scholz. Wolfgang, un abrazo fuerte y buen verano. Igualmente y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Danke, Wolfgang. Danke euch. Des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels ou sont mes vrais amis. Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? De Alemania nos vamos al país del que llegaste cuando te marchaste a Berlín. La justicia francesa rebajó la condena a Marine Le Pen por el caso de los asistentes de la Eurocámara, de la actual agrupación nacional, por el que fue condenada por malversación de fondos públicos desviados en millones de euros. Pese a que tendrá que pagar una multa de 100.000 euros, cumplir con 3 años también de prisión y la inhabilita 15 meses para ejercer cargos públicos, la líder ultra ya ha anunciado, lo hizo un día después del fallo, que se presentará como candidata para las elecciones generales de 2027. Había sostenido que no se presentaría a las elecciones, luego cambió de opinión, incumplió lo que había prometido a su electorado, así que a la espera del veredicto del Supremo a una apelación que ha presentado, Le Pen, Marc, confía en un panorama que no le asegura nada judicialmente, digamos, que podría o que podrá presentarse con normalidad para ser la siguiente mandataria del Elíseo. Sí, Marine Le Pen ha conseguido, se puede decir que ha conseguido que los jueces le rebajen en el recurso la pena de inhabilitación y por lo tanto legalmente tenga ella el derecho a presentarse, aunque pese sobre Marine Le Pen esta condena por un caso, recordemos, de malversación de fondos del Parlamento Europeo. Son fondos que el Parlamento Europeo pagaba al partido para los trabajadores del partido en el Parlamento Europeo y que el partido de Le Pen, antes llamado Frente Nacional, ahora Rassemblement National, Reagrupamiento Nacional, utilizaba para pagar a sus empleados en Francia, que no era el destino de este dinero. Le Pen al parecer no se enriqueció personalmente con este dinero, pero sí lo utilizó de manera fraudulenta, dinero público europeo para su partido. Y lo que ha hecho Le Pen es un poco, a mi entender, un gesto trumpista. Recordemos que Trump llegó también condenado a la Casa Blanca y Le Pen dice, bueno, estoy condenada, bien, lleva una condena grave encima, pero ella quiere desafiar a los jueces, ella sostiene que existe una especie de conspiración de los jueces, habla de ensañamiento de los jueces en su contra y hace este gesto trumpista o muy populista, que es el de decir serán los votantes, será el pueblo. El pueblo es una palabra, un concepto fundamental, ¿no?, en el populismo. Pues será el pueblo el que dirima. Ahora, todavía hay unos pasos, hay este recurso al Supremo. Vamos a ver, y a mí me parece, esto es una opinión, pero me parece que presentarse al Palacio del Elíseo
que es un cargo, lo hemos hablado muchas veces, Sí, monárquico casi, simbólico, es como una bandera, es el cargo que fundó el general de Gaulle, que es realmente un héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la resistencia, el fundador de la Quinta República. Presentarse a este cargo con una condena por malversación, quizás con un brazalete o con una tobillera electrónica, no lo sé, no sé qué efecto puede tener. También pero tenía esa pompa al despacho oval de la Casa Blanca y miran lo que se ha quedado, ¿no? Es verdad, tienes razón. Para hablar de cómo ha sido la investigación y los frentes que abre, nos escucha desde París Leticia Fuentes, corresponsal del periódico de Cataluña. ¿Qué tal, Leticia? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Un día después de la sentencia, Marine Le Pen ya inició la campaña electoral en la televisión TF1. Insistía pues que tiene claro que llegará a la primavera del 27. ¿Las encuestas qué dicen, Leticia? Bueno, pues las encuestas dicen lo que llevan diciendo hace unos meses. No le ha afectado en absoluto este proceso judicial. Sigue en la cabeza, le lleva bastante ventaja al resto de rivales y eso es algo que sorprende, ¿no?, en el país, que algunos expertos que a pesar de este revés, aunque se le ha rebajado la pena, como contaba Marc, sigue siendo condenada por malversación de fondos públicos. No le ha afectado para nada en los sondeos. Y muchos, antes de que cayese la sentencia del Tribunal de Apelación, se comentaba, ¿no?, tanto en la calle como en los pasillos del tribunal, si consigue salir de esta, Marine Le Pen ya será presidenta, es imparable. Veremos a ver qué pasa, porque es un país de muchas sorpresas a última hora, sobre todo en tema de elecciones. Pero aquí a pie de calle, sobre todo, la gente ya la ve posible o casi presidenta de Francia. Hola, Leticia, bonjour, buen día. Bonjour. ¿Tú crees que los votantes franceses, después de la condena y una vez la digieran, y quizá la vean, según cómo acabe este recurso con la tobillera electrónica, ¿tú crees que seguirán comprando el mensaje de Marine Le Pen, según el cual todo esto son los jueces que se han conjurado en contra de ella y que quieren torpedear la democracia? ¿Este mensaje sigue funcionando? Antes lo comentabas y es muy curioso. Al final ella utiliza mucho el tema de que es una herencia envenenada que recibió de su padre. Al final esta trama de los falsos asistentes parlamentarios, los investigadores sí es cierto que durante el proceso judicial lo han remarcado mucho, que esta trama no la ideó Marine Le Pen, esta trama la heredó de su padre, pero sí es cierto y remarcan sobre todo que ella la heredó, la continuó e incluso la mejoró para sacar más beneficios. Como bien comentabas, no es una trama en la que ella se haya enriquecido, es más bien una trama para sacar potencial de ese dinero para mejorar las capacidades de su partido político con dinero público europeo. Pero, es un discurso que, como comentabais, funciona muy bien. Ella siempre ha dicho que ella no se ha enriquecido con esto, que era algo que ella no tenía constancia. Incluso ha llegado a decir durante el proceso judicial que es algo que muchos otros partidos políticos lo hacen a día de hoy. Entonces, es algo que le beneficia, como que le quita importancia a la sentencia y a la condena, ¿no? A pie de calle la gente cree que Francia necesita un cambio radical, que la situación de Francia es una situación crítica en muchos aspectos sociales, económicos, políticos. Entonces, los sondeos están ahí, ¿no? La gente sigue apostando por Marine Le Pen. Sí que el partido tenía un plan B, que era Jordan Bardella, y Jordan Bardella, curiosamente, en los últimos meses había superado incluso en intención de voto a su mentora, a Marine Le Pen. Finalmente, tras la sentencia, Marine Le Pen insistió que va a ser candidata en las elecciones presidenciales, así que el sueño de Bardella de ser presidente tendrá que esperar todavía. ¿Y qué crees que le ha hecho cambiar de opinión o cómo lo justifica ella públicamente? ¿Hay algún componente casi mussoliniano de es que el pueblo me necesita y tengo que hacerlo porque el pueblo me lo pide? Pues tanto Marine Le Pen como su equipo legal están convencidos de que pueden ganar la batalla judicial, que por cierto no solo es judicial, sino también es contra el tiempo, porque decíamos que, antes lo comentabais, que la Corte de Casación debería pronunciarse a principios de 2027 y las elecciones presidenciales son en abril de ese mismo año. Marine Le Pen cree que 2 tribunales pueden equivocarse y que a la tercera va la vencida. De hecho, es cierto que a medida que va pasando etapas la condena se va rebajando. Según ella, en caso de que
este último recurso ante la Corte de Casación falle en su contra, serán ahora los franceses, los jueces, quienes libremente decidirán en las urnas. A ella se la ve muy convencida. De hecho, cuando entró en el tribunal hace unos días, antes de que el Tribunal de Apelación dictase la sentencia, se la vio muy relajada, algo que a los que estábamos allí ya nos dio algunas pistas de que quizás la condena iba a ser menor de lo que nos esperábamos, y efectivamente fue así. Ella insiste que tiene aún un comodín, que es la Corte de Casación, que es como el Supremo francés, y que irá por todas, y así lo está haciendo. ¿Qué candidato hay que pueda derrotar a Le Pen? Pues, a ver, es complejo. Está la Francia insumisa con Jean-Luc Mélenchon, también está Édouard Philippe en el centro derecha. Sin embargo, pues bueno, aquí los franceses están muy divididos, porque muchos incluso dicen que Jean-Luc Mélenchon es el extremo opuesto de Marine Le Pen, pero que sigue siendo un poco parecido, ¿no? Es radical, es el extremo opuesto. Muchos franceses opinan eso. Luego está el centro, sería Édouard Philippe. Édouard Philippe, recordemos que también tiene alguna causa de corrupción, ha sido investigado por un tema de la gestión del coronavirus. Está entre los favoritos, pero no consigue tener esa fuerza tan imparable que tiene el partido de Marine Le Pen. Pero como decíamos, al final Francia siempre sorprende. Por ejemplo, en las elecciones municipales pasadas, aquí en París todo el mundo daba como ganadora a Rachida Dati, y en la segunda vuelta tuvimos un sorpresón. Acabó ganando de nuevo el socialismo. Así que bueno, este país es un país de sorpresas. Desde París nos ha atendido Leticia Fuentes, que es corresponsal del periódico de Cataluña en Francia. Leticia, un placer y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. Marc, aguanta un momento que tenemos una pausa y, aunque cueste creerlo, vamos a hablar de fútbol, ¿vale? Muy bien. Ser Podcast. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres, Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire, Arlette, arrête. En este último día de la temporada radiofónica, Marc, no sé si preguntarte con qué equipo vas en el Mundial, o lo que es más complejo, con qué equipo van tus hijos. Uy, muy buena pregunta. ¿Con qué equipo voy? Mira, esto es como a qué votas, ¿no? Voto secreto. No. No, te lo puedes imaginar. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿No? Francia, Alemania, Estados Unidos ya no, porque sé que... Te lo puedes imaginar. No, tengo dos hijos, ya sabes que un chico y una chica que han vivido en muchos países, que han estado en Francia, en otros. Uno va con España y el otro con Francia. No vamos a identificarlos, ¿vale? Para que no reciban mensajes por redes sociales. El Mundial de Fútbol supuestamente permite a los países que se clasifican a competir de forma deportiva, pero muchas veces en los distintos partidos hemos podido ver en estas últimas semanas que el enfrentamiento excede lo futbolístico, a veces pasa a lo político, pasa al insulto. También hay muestras de orgullo y solidaridad por parte de los equipos pequeños que llevaban tiempo sin clasificarse, o que no lo habían hecho nunca, o que de repente están ganando partidos y son lugares pequeños. Pero también ha habido prácticas de insultos racistas. El racismo no es nuevo, mucho menos en el fútbol, pero el Mundial permite a quienes no siguen en otros momentos el fútbol, pues poner una buena lupa en lo que significan estas actitudes tan deplorables, ¿no? No solamente entre distintas nacionalidades, también entre conciudadanos, que no ven como propios a veces a jugadores por el origen, o por su color de piel, o por sus creencias. Olvidan que la diversidad de la población, por definición, tiene que ser la norma, no algo extraño de lo que burlarse. La FIFA ha detectado durante la primera fase del Mundial más de 89.000 comentarios ofensivos en redes. Y de esos 89.000, al menos 9.000 eran racistas, Marc.
Sí, el deporte y el fútbol y el mundial especialmente, ahí se proyectan todos los problemas, las disfunciones de la sociedad y evidentemente el racismo también. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de los disturbios y las persecuciones racistas en Sudáfrica, ¿no? De sudafricanos que contra otros africanos que eran inmigrantes les querían... Y el simbolismo que tenía en un país como ese, ¿no? Y el simbolismo que tenía. Pues leí precisamente en el Financial Times que cuando Sudáfrica todavía estaba en el mundial, todo el resto de África iba contra Sudáfrica debido a esto, ¿no? Y eso es un ejemplo de que el fútbol es un tópico lo que voy a decir, pero el fútbol es mucho más evidentemente que fútbol. Y también hemos visto mensajes espantosos. Hace unos días una senadora de Paraguay sí, contra Mbappé, pero una cosa, bueno, ¿no? Es absolutamente racista, sí, deplorable. Sí, era una cosa incalificable. Que luego defendió, que nunca se retractó. Sí, luego Mbappé le respondió muy bien y precisamente Mbappé es uno de estos futbolistas que uno podrá estar con Francia o no estar con Francia, ser del Real Madrid, no ser del Real Madrid, gustarle Mbappé o no gustarle, pero es un futbolista que ha tomado posición muchas veces política y en estas cuestiones. Y hace no mucho, pues él dijo, por ejemplo, retomamos la conversación que teníamos hace un momento con Leticia, ¿no? Pero él dijo que le preocupaba que el partido de Marine Le Pen llegase algún día al poder y que le provocaba una inquietud. Evidentemente, el partido de Le Pen respondió. Pero es muy interesante la respuesta, porque el Frente Nacional, en la época de Jean-Marie Le Pen, del padre de Marine Le Pen, realmente había dedicado ataques racistas contra la selección francesa de fútbol, donde hay muchos futbolistas que son de padres, abuelos o bisabuelos que vienen de las antiguas colonias francesas o que son de origen inmigrante. Y Jean-Marie Le Pen les insultaba, les decía que eran falsos franceses, que ni sabían cantar la marsellesa, y siempre ha habido esta tensión. Es un ejemplo lo que pasa en Francia respecto a la relación con los bleus, con los azules, con la selección francesa. Claro, ahora este discurso ha cambiado y el discurso de Marine Le Pen y de Jordan Bardella, su delfín, ya no es por su origen. Dicen, cuando Mbappé dice espero que Marine Le Pen no sea presidenta, bueno, con otras palabras, ¿qué dice el Frente Nacional? Dice Mbappé es un multimillonario, un elitista, es decir, utilizan el lenguaje del populismo contra los millonarios, contra los ricos, desconectados. Dicen, este hombre no sabe lo que es la gente que le cuesta llegar a final de mes y no entiende al francés real. Claro, la selección francesa de fútbol es la Francia real, o es también la Francia real, que es la Francia diversa, donde Francia de la inmigración, Francia de los hijos, los nietos, los bisnietos de las colonias, y que se refleja en este equipo. Y yo creo que esto se puede decir de muchos otros equipos que reflejan también la realidad de sus países. Queríamos hablar de esto con Quindi Akeju, que es enfermera, investigadora y cofundadora de Afrocolectiva. ¿Qué tal estás, Quindi? Hola, pues bien, aquí escuchando. Oye, en este mundial han jugado más equipos, voy a entrecomillar esta palabra, más equipos periféricos, digamos, que en cualquier otro mundial. ¿Ha sido una forma de incluir a equipos que se quedaban al margen o solo una forma de lucrarse con la representación? Bueno, si te refieres como más específicamente a que, por ejemplo, sí que han habido más equipos africanos que han jugado en la Mundial, aunque no únicamente africanos, a ver, yo creo que era una cuestión de tiempo, ¿no? Muchas veces, y ya hemos visto también en este Mundial, se infravalora un montón pues el talento de las personas que no son blancas, ¿no? Que vienen de equipos y de países de territorios del sur global simplemente por ser personas racializadas. Y yo creo que es una cuestión de tiempo que pues eventualmente se empezarán a ver más equipos demostrando también todas las capacidades que tienen, ¿no? Sí, yo he detectado ahí un cierto paternalismo, por ejemplo, con Cabo Verde, ¿no? Como mira qué simpáticos que están ganando. Sí, o sea, bueno, mira qué simpáticos diciendo que vienen de una isla cuando no, es un archipiélago, ¿vale? Y luego también, o sea, no hay más que escuchar los comentarios de gente diciendo, ay, pero es que como España ha podido quedar 0-0 con Cabo Verde, como diciendo, es que Cabo Verde es un equipo, pues bueno, principiante, al que, bueno, España supera con creces, ¿no? Y para mí es una visión totalmente errónea de, pues, el potencial, ¿no? Que tenemos, pues, en este caso, en el continente africano, porque ya durante muchos años la cultura del fútbol ahí está bastante avanzada. Entonces,
bueno, y más comentarios en redes, ¿no? De gente que haciendo comentarios como directamente despectivos hacia equipos africanos que hemos estado escuchando. Sí, hola, quindi aquí Marc. Querría saber si viste estas declaraciones, estos, bueno, no sé si se puede llamar declaraciones o exabruptos o insultos de esta senadora de Paraguay contra Mbappé y qué te parecieron que en el 2026 se puedan decir estas cosas de esta manera tan, sin más. Sí, a mí lo que me parece es que, bueno, esta mujer es muy importante recalcar que tiene un poder institucional, ¿no? No es una mujer, no es una ciudadana de a pie que ha hecho estos comentarios, que también estaría totalmente mal porque son totalmente racistas y además eluden a un pasado muy doloroso, ¿no? Para las personas negras. Está eludiendo también a que es un chimpancé, ¿no? Y sabemos como todo lo que representa, no es como si le comparara con cualquier animal, sabiendo que ha habido un racismo biológico, por ejemplo, que nos ha comparado con los simios durante mucho tiempo, la animalización de las personas negras y con eso también el tema de que siempre se nos ligue como a la violencia, a ser más agresivas, a ser más primitivas, etcétera, ¿no? O sea, pero esto no es una mujer con poder institucional, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene una responsabilidad en su rol y a eso se refiere, por ejemplo, Mbappé cuando pues le señala que pues, no es digna de pues, ese puesto institucional, ¿no? Pero a mí lo que más me parece que tenemos que recalcar es que esta mujer no es blanca, o sea, esta mujer, o sea, quiere ser blanca, pero no es blanca, ¿no? Y yo creo que también es muy importante recalcar de que es una mujer racializada haciendo estos comentarios despectivos y esto demuestra claramente que la blanquitud no es solo un color de piel, sino es un pensamiento, una ideología, todo un sistema, un entramado que efectivamente podemos también reproducir, ¿no? Entre poblaciones del sur y además tiene mucho que ver con el colorismo que subyuga directamente el racismo y tiene que ver con una discriminación directa hacia personas más oscuras de piel, ¿no? Y esto Fanon, por ejemplo, lo explicó en Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Como pues hay muchas personas que adoptan esta blanquitud también como lógica supremacista para poder subyugar, insultar, ¿no? A personas que están casi en el mismo estatus, ¿no? Y aparte, a mí me parece que una cosa que hay que recalcar es cómo también las instituciones han respondido, porque si bien esto ha sucedido, la Federación Francesa de Fútbol, como se ha posicionado, e incluso organismos internacionales como la ONU se han posicionado como a favor de Mbappé, me parece que esto no sucede casi nunca, ¿no? Y esto no sucede casi nunca porque hay una impunidad atribuida al racismo, porque el racismo todavía no se ve como un problema que, por ejemplo, puede afectar física y psicológicamente a las personas racializadas, ¿no? En muchos países ya se ha visto también que el racismo está considerado un problema de salud pública, porque lo es, porque nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, nos afecta en el trabajo, nos afecta en el acceso a oportunidades, nos afecta en nuestro estatus social, nos afecta incluso en nuestras relaciones interpersonales, los barrios en los que vivimos, o sea, bueno, es una cuestión totalmente estructural de la salud y obviamente tenemos que, como sociedad, ¿no?, comenzar a ver el racismo como lo que es, como un problema muy grave, ¿no?, de salud pública y, bueno, en general como un problema muy grave al que nos estamos enfrentando y sobre todo más ahora con el auge de la extrema derecha y con estos discursos anti-migración que si bien no todas las personas racializadas somos migrantes, ¿no? Está claro que no vamos con un banner de aquí yo he nacido aquí en la frente. O sea, la gente no distingue si una persona del norte de África o una persona negra ha nacido aquí o no. Dicen inmigrantes, pero también queriendo decir, ¿no?, que una persona no blanca, ¿no? Esto está claro. Entonces, pues hay un problema ahí muy grave y yo creo que esto es lo que evidencia lo que le ha pasado a Mbappé. Pero naces en España, naces en Francia o en cualquier país europeo ligado quizá a la historia colonial de ese país, no encajas en el canon,
por lo que tú cuentas, entonces los jugadores representan a un país en el que nacieron, pero que quizá tienen su origen en antiguas colonias. ¿Y por qué se obliga, o durante cuántas generaciones se va a obligar a ese jugador a definirse como del país que representa? Ya, Esto se cura con el tiempo, es que no termino de entenderlo. Esa es la eterna pregunta, pero ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, me recuerda, ¿no? Como a cuando estaban como todo el rato preguntando ahí, ¿no? Pero es que Nico, ¿para qué juega para España? O Lamine Yamal, ¿no? Todos estos comentarios que son pues totalmente, bueno, vienen, ¿no? Desde una extranjerización, o sea, vienen de esta pregunta que nos hacen en cotidiano, ¿no? Porque lo que sucede en el fútbol no sucede porque sea fútbol, sino sucede porque ya sucede en la sociedad y eso se traslada, ¿no? Al fútbol, eso migra al fútbol. Entonces, esta eterna pregunta que a todas las personas racializadas nos han preguntado alguna vez, a casi todas, que es ¿de dónde eres? ¿No? Pero ¿de dónde eres de verdad? Y es como, ¿de dónde quieres que tú sea? O sea, ¿de dónde tú quieres que yo sea? Perdón. Entonces, es como, creo que tenemos que tirar ya por la borda esta pregunta de dónde eres realmente. O sea, el sentimiento de pertenencia es lo que determina, ¿no? U otras cosas, pues nuestras identidades. Y nosotras somos las únicas personas que las decidimos. Si yo te digo que soy de Cuenca, pues soy de Cuenca. ¿Por qué me tienes que preguntar 3000 veces o preguntarme por mi árbol genealógico completo? O sea, además que es totalmente incómodo, o sea, son cosas de mi familia que no entiendo por qué compartirlas y menos en un primer contacto, ¿no? Que muchas veces sucede eso. Pero bueno, en este caso, ¿no? Estamos hablando de gente pues, que se ha criado aquí, bueno, en este caso pues Euskadi, pero también gente pues, con Lamine Yamal que se ha criado pues, allí en Cataluña. No hay, ¿no? Un barómetro que mida en generaciones qué es lo que determina si eres de un sitio o no. O sea, para mí esto viene de un pensamiento totalmente racista en el que las personas racializadas no podemos ser de un territorio porque comprenden que el territorio, en este caso en el Estado español o Euskadi, es blanco. Y es una concepción totalmente errónea de la sociedad. Cuando tú vas al metro, cuando tú miras los parques, cuando tú sales de tu casa, te das cuenta de que hay una diversidad. O sea, ¿no? Entonces, es un querer que el país sea blanco, pero bueno, lo siento mucho. Y vas a perder sueños por las noches, pero no es así, ¿no? Es una extranjerización. Entonces, bueno, yo sí que voy a decir, ¿no? Que para mí lo que yo reivindico es que, porque, por ejemplo, Iñaki sí que jugó, para la selección ganesa, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué tal si dejamos a la gente decidir con qué identidad se siente más cómoda o tampoco vamos a actuar como que jugar para un equipo u otro no responde también otros intereses? O sea, que parece que solo sea la identidad, pero también puede responder a otros intereses. Entonces, para mí es como, bueno, las personas negras, en este caso, ¿no? También tenemos derecho a elegir porque nos da la gana. Mira, yo quiero jugar para este equipo, ¿no? Y yo no veo a gente preguntando, por ejemplo, Messi, ¿no? Que juega para Argentina, tiene padres argentinos, pero sabemos que tiene orígenes de ascendencia italiana y de ascendencia española, pues nunca vamos a ver a gente diciendo, ay, Messi, ¿por qué no juega para Italia? ¿Por qué no juega para España? Esto no lo vamos a ver nunca, ¿no? Entonces, bueno, hay jugadores que tienen padres más de distintos orígenes, deciden, ¿no? Por unas razones o por otras, jugar en ciertos equipos y hay que respetarlo y ya está, ¿no? ¿Tú crees que el fútbol puede tener una función pedagógica? Es decir, pensemos en el caso de Francia. Marine Le Pen, la extrema derecha, tiene muchos votos. Millones de franceses votan a la extrema derecha. Al mismo tiempo, una gran parte de estos millones de franceses van a ser felices y a celebrarlo y a estar orgullosos de su selección si su selección gana el Mundial o en cada partido que gana. ¿No crees que en el fondo es una manera de enseñarles, mira, Francia es así, estas personas son tan franceses como ustedes, y entrar en contradicción y aprender que, bueno, la absurdidad del racismo, de estos sentimientos? Bueno, yo creo que el fútbol siempre por la popularidad que tiene, pues también como la capacidad que hay, ¿no? de juntar a la gente,
de pues comenzar a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Cuando lo hizo un jugador y tal, que pues obviamente tiene un potencial grandísimo para por lo menos iniciar unas conversaciones que puedan llevar, ¿no?, a esta reflexión colectiva. Pero sí que creo que la mayor parte del trabajo está en hacer un antirracismo político, ¿no? Fuera también del fútbol, comenzar a educarnos, comenzar a leer, comenzar a ver, pero por supuesto reconozco que el fútbol inicia conversaciones muy interesantes, y en esta mundial yo creo que más que en otras, ¿no? Y que esto sí que nos ayuda bastante a contextualizar y luego como indagar un poco más, sobre todo en temas de colonialidad, geopolítica, ¿no? Como en el equipo de Congo, que han pasado como muchísimas cosas con el equipo de Congo muy interesantes, política, como por ejemplo Kylian Mbappé, cuando dijo, ¿no?, que estaba aumentando la extrema derecha y había que pararlo, ¿no?, parar el aumento, ¿no?, del pensamiento de extrema derecha en Francia, ¿no? Creo que hay muchas cosas que sí que inicia el fútbol, pero sin embargo creo que es algo que se tiene que tomar como un punto de partida para comenzar a trabajar. Exacto. Nos ha atendido desde Bilbao Quindi Akeju, que es enfermera, es investigadora y es cofundadora de Afrocolectiva. Gracias como siempre, Quindi, cuídate mucho. Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego. Y a Marc Bassets, subdirector de opinión del País, te dejamos marchar de vacaciones. En septiembre nos escuchamos otra vez, quizá en otro formato y quizá con... bueno, ya lo contaremos en septiembre, ¿no? Muy bien, Javier. Cuídate mucho, descansa. Gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.